Ya estamos en la mesa política, mis compañeros Juan Gabriel Ávila Ordóñez, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. El ingeniero José Luis López Castillo. Buenas tardes. El ingeniero Gabriel Escalante Castillo. Buenas tardes, Gabo, Carlos. bienvenidos todos. Oigan, tema bien espinoso, bien delicado. Ya llegó hasta la máxima tribuna de este país, hasta la mañanera. El tema de la libertad de expresión y sus límites, con este asunto de la denuncia que pone la gobernadora contra un medio de comunicación, contra un periodista. Una juez local le da la razón y, vaya, ponen una multa hasta de 2 millones de pesos por daño moral, pero además el cierre de una página y también el que a este periodista le determinen que pues ya no puede hablar, no puede publicar. ¿Cómo ven ustedes este tema? ¿Quién quiere empezar? Los veo así muy pensativos. Pues yo creo que, Juan Gabriel. aunque a algunos no les guste, Pégese al micro. aunque a algunos no les guste, yo creo que no hay derechos humanos ilimitados, ¿sí? Todos los derechos tienen límites y el límite es el derecho de los terceros. Entonces, el tema se vuelve un poco interesante cuando vemos hoy una entrevista y algunos opinólogos que dicen que hay que legislar aún más al respecto. Y ahí es donde dices hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero yo creo que es oportuno decir una gente, es que los tiempos han cambiado, los tiempos han sido, la ley ha estado, la Constitución en el 6 y en el 7 es muy específica, ¿sí? Te da el derecho a la libertad, pero no el derecho a atentar contra la libertad de terceros. Entonces, hay que ver cada caso en lo particular. Hoy escuchaba una periodista decir que hay 8 casos en este país que son emblemáticos y que son muy puntuales y que no pudiéramos hablar, como también han querido señalar algunos, de que estamos en un escenario de una afrenta directa hacia los medios de comunicación. Son 8 casos: el caso de Puebla, que es el tema del ciberacoso; el caso de Campeche, que es un tema muy particular y habría que analizarlo; y 5 casos, uno contra Carla Estrella, Héctor de Mauleón, Álvaro Delgado, Laisha Wilkins y el de Miguel Mesa. Son 8 casos que hay en este país, ¿sí? Entonces, habría que señalar, ¿sí? Y en el caso muy particular, el de Campeche, con independencia de los personajes, yo creo que es un tema que es fundamental analizarlo con todas sus aristas, porque la crítica hacia quién es, hacia el funcionario o hacia la persona. Y hay quienes dicen, no puedes despersonalizar los cargos, ¿sí? Pero también hay un límite. O sea, el funcionario, que hay funcionarios buenos, quienes tienen quizás dudosa reputación, pero el funcionario que se esmera por ser un ejemplo para sus hijos y su familia, y de repente viene una persona que ejerce el periodismo y le pone adjetivos de más, pues también tiene derecho a enojarse. Y a defenderse. ¿Sí? Y a defenderse. Por supuesto. Porque yo estoy de acuerdo, quienes hemos sido funcionarios, pues tenemos que tener la piel dura, ¿sí? Y entendemos que somos objetos de señalamientos en nuestro actuar, ¿sí? Y qué bueno, porque también sirve para sensibilizar muchas veces al poder, ¿sí? Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la vida pública, ¿sí? Cuando el periodismo se ejerce de manera adecuada, mediante los protocolos adecuados de investigación, ayuda al fortalecimiento de la vida democrática, ¿sí? Pero cuando el periodismo se ejerce como un mecanismo, ¿sí?, para someter y que está a capricho de intereses alejados de la sociedad. Para someter, para chantajear, sí, claro, para inclusive sí, para venganzas. Claro. Entonces, quienes hemos estado en el servicio público, ¿cuántas veces no hemos sido objetos o fuimos objetos de algunos quienes quizás aprovechando un medio hayan querido someter? Pero bueno, yo regresando al caso en lo particular, yo creo que es un debate interesante. Yo estoy a favor de la libertad de expresión. Creo que es fundamental proteger los derechos de los medios de comunicación a las opiniones, a los contenidos. No hay que limitar las opiniones y los contenidos, hay que alentarlo,
pero también creo que es fundamental, y no es un tema de género, porque ahorita estamos cayendo también en un tema, bueno, no es que tanto hombres y mujeres están expuestos, Claro, ¿sí? todos. Yo creo que es un tema que debiéramos establecer los límites, y los límites lo establece la Constitución. A lo ¿sí? mejor ser más puntuales, ¿no? Claro, sin tratar de generar camisas de fuerza, Exacto. ¿sí? Porque también los medios de comunicación tienen que regirse bajo códigos de ética, ¿sí? Y yo creo que es fundamental, y es también la evolución de los medios de comunicación, es parte también de la evolución de la democracia de este país. Claro. Juegan un papel fundamental. Yo estoy a favor de los medios de comunicación, estoy a favor de que el mayor límite que debe haber es el de la ley, no más. Claro, hay que cuidar, porque cuando vemos estos 8 casos, hay casos que dices, quizás estuvo correcta la autoridad, pero hay casos donde, por ejemplo, de una señora que era esposa de un general y se sintió aludida porque dijeron que su marido es el general, y a cuántos varones no le dicen cosas diferentes. Claro. ¿Y cómo dañan a la persona? Pues si es la esposa, y además hay casos donde no hay méritos, ¿sí? Donde está muy probado y entra dentro del ejercicio del periodismo esos señalamientos. Entonces, hay casos que uno ve que sí hay lógica y hay razón en el comentario, y hay casos que dices que, bueno, hay que verlos con detenimiento. Entonces, yo creo, resumo el tema de que, repito, no hay derecho sin límite, y que el límite es el derecho de los terceros, y hacia ahí tenemos que ir. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Yo creo que aquí lo delicado y lo importante también es hasta dónde se cruza esa línea, ¿no? Esa línea entre la libertad de expresión y poder opinar, criticar, exigir, exhibir a un funcionario, a un servidor público, y el chantaje, la calumnia, la infamia, personalizar temas inclusive físicos. Sí. Entonces, esa línea que es muy delgada, ¿en qué momento se cruza? ¿Quién va a decidir y en qué momento se va a juzgar sobre esa línea? Eso es muy importante, porque también, como los tiempos que estamos viviendo que el Poder Judicial, entregado al oficialismo, al poder ejecutivo y al Poder Legislativo, y un control total, pues los jueces fácilmente se pueden mover de esa línea, y eso es lo delicado, que no puede ser tan subjetivo, tiene que haber reglas claras, es decir, esto hasta aquí es permisible, es libertad de expresión, y hasta aquí pasa a ser ya un delito. José Luis. Bueno, todo esto se deriva de un incidente tan sencillo, ¿no? Que era una motocicleta que circulaba sin placas o algo así, y que interviene González Valdés, ¿no? Y de ahí se deriva todo esto. A lo que voy es, yo no le veo a la gobernadora de verdad gente que la ayude, gente que sus operadores políticos, porque ella está metida en la política, claro. No veo que sus operadores políticos le digan, esto está bien, hasta dónde vamos a llegar con esto que se va a hacer, dónde va a quedar todo expuesto esto. Entonces, no hay gente que esté ayudando a la gobernadora. Si bien es cierto que hay el límite que dice Gabriel entre la libertad de expresión y la libertad de agresión, es ahí donde se brinca ya uno de otro, ¿no? Que eso es lo que se tiene que cuidar, pero también es cierto que por el otro lado no puedes gobernar con mano dura siempre, o que aquí lo que se dice, lo que se dice es lo que yo hago, se dice o como debe de ser, ¿no? Entonces hay que cuidar ambas formas, ¿no? Saber que los periodistas tienen la libertad de expresión, no la libertad de agresión, ni tampoco del chantaje. Pero por otro lado, también la gobernadora tiene que medir bien sus operadores. Me extraña que tienes alguna gente por allá hoy por hoy que está metida en esto desde hace años y que no le puedan decir, oiga, esto no está bien. No. ¿Tú crees que no midieron las consecuencias? No lo midieron para nada. No tuvieron ni una medición de lo que podía, hasta dónde podía haber llegado. Pero hoy la presidenta pone en la mesa el tema y dice, hay que analizar
analizarlo. Las senadoras, los diputados tienen que analizarlo y ver lo que decía Gabriel y también lo comentaba el mismo Juan Gabriel. Puntualizar hasta dónde pueden llegar los Pero eso es lo comunicadores, interesante, ¿no? porque siempre ha existido, no nos Sí, engañemos, lo que claro. pasa es que no había redes sociales, no había tal difusión, entonces ahorita se maximiza. Antes te panfleteaban por todos lados, Sí. si tú quieres, ¿no? A Sí, ver, ¿cómo no? y te calumniaban a base de panfletos en los mítines. el mismo Y periódico. el mismo periódico Ajá. que lo manejaba, y a veces anónimos Así inclusive, es, ¿no? exactamente. Entonces, siempre ha existido, lo que pasa es que ahorita es un tema mucho más maximizado por el tema de las redes, Sí. y ya brincó a lo Y nacional. aún más por el Entonces, tema sí este de es muy violencia importante. política en razón de género, Claro. en lo que se Eso refiere a la también gobernadora, influye, ¿no? eso también Y influye mucho. rescato lo que decía Gabriel, porque el tema, ponte que no lo hayan previsto que iba a llegar a ese nivel de escándalo mediático en contra de la gobernadora, pero hoy cuando la gobernadora de esta entrevista al Heraldo y dice algo que es bien importante que acaba de señalar Gabriel, o sea, la gobernadora acude a su derecho de que me están insultando reiteradamente y yo acudo ante la instancia penal y pongo mi denuncia. Claro. Y la que determina, fíjate lo interesante, es una juez que la misma gobernadora lo dice en la entrevista con el Heraldo de México. Es excesiva la sanción. ¿Por qué? Porque si algo le han observado, y lo observó la misma presidenta, es que era un exceso la sanción de impedirle al periodista que siga publicando Ejerciendo. o ejerciendo su labor periodística. El tema era los adjetivos calificativos contra la gobernadora. Y entonces aquí es donde viene también este tema que señalaba Gabriel, porque si estamos hablando de que se está cambiando el poder judicial porque son unos corruptos, porque se someten al poderoso, entonces, ¿qué está pasando con esta juez, no? ¿Qué está pasando y hasta dónde sí es necesario que esto se revise a fondo? Y contra el medio también. Y contra el medio, y que se tuvieron que puntualice, bajar. porque, bueno, ustedes que han sido funcionarios y han sido también víctimas de ataques, yo se los digo desde mi posición Y como... del mismo personaje. Sí, exacto, del mismo personaje en cuestión, exactamente. Entonces, yo se los digo en mi posición como comunicador. Sí, a mí me parece un exceso. Esos adjetivos calificativos están totalmente fuera de lugar. No representan un periodismo Así lo profesional. creo, así lo- No, de ninguna manera. Sí, Y ya son agresiones, sí, como y creo dije, que sí. quienes estamos en esta labor, así que al igual que ustedes y la misma ciudadanía, que todos tenemos el derecho a la libertad de expresión, tenemos que pelear porque eso no siga sucediendo. No solamente porque sea contra la gobernadora o contra una mujer, contra cualquier ciudadano, porque son los mismos derechos que están consagrados en la Constitución, como bien lo decía Juan Gabriel. ¿Querías acotar Sí, algo? yo quiero comentar de que hay un antecedente inmediato. Hace unos años también, por daño moral, fueron también sancionados. Si no lo recuerdo muy bien, estamos hablando hace como 15 años Sí, más o menos. cómo no. ¿Sí? Y ahí también señalaron que era un exceso la sanción. ¿Sí? Y ahora, que era un tiempo diferente, y ahorita estamos con el tema de género, que es en otro tiempo, son dos momentos diferentes. ¿Sí? Pero ya ha habido antecedentes en este estado de conductas de medios de comunicación respecto de adjetivos calificativos a personajes políticos. O sea, no es nuevo. Sí. O sea, no estamos también... Hay que... descubriendo el hilo Y negro. ya han habido Sí, al revés, y claro. donde el gobernante Sí. es el afectado, Sí. Claro. Entonces, es el que acusan de daño moral y Claro. de afectar los intereses de los medios. entonces, el otro tema que es muy interesante es por lo que comentaba José Luis. ¿Sí? Quizás tengamos que separar la actuación policial por un tema en lo particular, ¿sí? Que se concatena con una resolución de un juez, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque en el caso de la actuación policial, pues ahí debió de haber habido protocolo, no se Así es. cumplieron, pero eso es otra cosa, ¿sí? Totalmente. Pero yo creo que es muy... Pero tenemos que partir de un principio, ¿sí? Hay que reconocer el papel fundamental de los medios de comunicación en la vida democrática de este país. Y hay que defender a los medios de comunicación contra cualquier actitud del gobierno o del poder para limitarlos. No hay que limitar a los medios de comunicación. Pero lo que sí debe de haber es una actuación apegado a la moral y a los buenos principios y respetando ante todo el derecho de los terceros. Por supuesto. Yo creo que en eso es fundamental. coincidimos todos, ¿no? De acuerdo. Muy bien. A ver, el siguiente tema.
Vino la presidenta, estuvo en Carmen y de nueva cuenta el tema de Pemex y la crisis. ¿Qué pasa con esto? Atole con el dedo, más promesas. ¿Cómo ven? Se comprometió la Pues sí, presidenta pero de promesas. una vez más a que se iban a seguir efectuando pagos parciales a las personas que se les debía, a las empresas que se les estaba debiendo, ¿no? Pero fuera de eso, yo creo, hasta ahorita no veo que el gobierno tenga los recursos para ir solventando toda la deuda de Pemex. Está en quiebra, definitivamente, Pemex. sí. No hay dinero. No, a lo que le metan allá es tirarlo, Financieramente es tirar el dinero, ¿no? Obviamente tienen que sacar a lo de los productores, las empresas, a los proveedores, ¿no? Eso lo tienen que sacar a como dé lugar, pero si no tienen el recurso, ¿por dónde? No hay manera ahorita. Y esto se puede llevar, si tú quieres, hasta el sexenio para poderle cumplir a esta gente y no van a terminar con ellos. ¿No ves para cuándo se resuelva eso? No se ve, porque ¿Tú lo ves igual? Pemex no está produciendo. Sí, no hay. Yo creo que tiene que ser también un poco más enérgico el tema. Yo veo enérgico por parte de los parte del ciudadano, okay, por parte de los organismos, sobre todo los organismos empresariales. Okay. Se los vi muy tibios esta vez. Totalmente entregados. Si tú revisas y volteas a ver al presidente del Consejo Coordinador de Carmen y el de Campeche, pues están entregados, o la de Campeche están entregados prácticamente como secretarías empresariales del gobierno. Uh-huh. Y no son como antes. Recuerden que cuando muchos años se iba a ir la regional de Hacienda y una marcha enorme de las cacerolas y evitaron que se fuese la regional y salía la gente y se unían los empresarios y eran pues de los mismos. Ahorita creo que el gobierno maneja mucho estas cuestiones, suelta por acá, aquí, allá, por allá para que bajarlos, pero inclusive a quien les da y les pagan su proveeduría, pues los tiene bien identificados, quiénes son, qué relaciones tienen, de qué tamaño son, para que no se les salga de las manos el problema, o sea, y por qué a unos sí y a otros no. Entonces, es un tema delicado, pero finalmente tiene que exigirse porque hay un serio problema en Carmen de crisis muy lamentable y que a todo el Estado está afectando. Muy bien, Juan Gabriel. Pues bueno, de nueva cuenta vemos que le da un catarrito a Pemex. Un mejoralito. No, le da a Pemex un catarro y a Carmen y al Estado le da una neumonía, ¿no? Así como no. Entonces, yo analizaría el tema en varios sentidos. ¿Dónde estaba MC? Se fueron a México a ver y que resulta que no fueron a México, fueron a la toma de protesta de su líder, pero no sé si el Congreso pagó los boletos. Pero ellos dijeron que iban a protestar claro que en se Pemex. tomaron, ¿no? Una foto por ahí. Ahí está. Sí. Y no lo vimos con la presidenta parados exigiendo lo que fueron allá. ¿Qué tenían a la presidenta? Ahí tenían y la quedaron oportunidad. calladitos. Exactamente. Luego Que vimos. han sido los principales sí, promotores. y hoy todavía en el Congreso estuvieron y que no. No son fueron. muy buenos, pero tienen a la presidenta y se quedan callados. Okay. ¿Sí? Sí. Luego vimos algunos actores en Carmen que salían increpando a los diputados. Y mira que si hay crisis y se va una empresa más, y no los vimos. Nada más vi a Alejandro Fuentes con el presidente del Congreso, que se acercaron y son los que en una valla y son los que han estado dando la cara en este conflicto. Pero todos los demás estuvieron callados. Todos. Hasta parecería que ¿cómo se llama? Que mejor dieron 3 pasos atrás y no enfrentaron el tema, ¿sí? Y el tema central era el anuncio de la presidenta, ¿sí? O sea, ¿qué iba a pasar con Carmen? Yo creo que es oportuno, y yo platicaba con unos empresarios en Carmen y decían, tenemos que abordar el tema de Pemex en varias aristas. Primero, la corresponsabilidad social de los empresarios que durante muchos años hemos usufructuado los contratos de Pemex. ¿Dónde están las inversiones de nosotros? Hay quienes sí podemos justificar las inversiones en Carmen de quienes hemos sido objetos de contratos de Pemex, pero muchos otros no. Entonces, están en Houston, están en Miami, están en Yucatán, pero no están en Carmen. Entonces, eso es un primer tema que hay que poner sobre la mesa. El segundo tema es, ya no podemos seguir pensando
ni de Pemex, ni solamente del gobierno del Estado. O sea, Carmen tiene todo para hablar hoy de una reconversión económica a corto, mediano y largo plazo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con estos mismos temas que no van a parar? El próximo año otra vez el conflicto, y cada finalizar el sexenio se agrava aún más, o inicio de sexenio se agrava el conflicto. Entonces hay que hablar de la reconversión económica de Carmen, ¿sí? Y yo creo que es un tema que hay que puntualizar aún más. Carmen tiene todo, tiene recursos naturales, tiene buenas tierras, tiene mucho de donde, ¿sí?, puedan hacer uso para hacer un planteamiento económico serio. Entonces, yo creo que es lamentable, lo dijimos en el programa pasado, creo que hay quienes festejaron a destiempo el primer anuncio de la presidenta del primer pago. Ya se solucionó, pusieron a la gobernadora a decir algo que no estaba totalmente amarrado, concretado. Inclusive hasta la propia presidenta lo señaló, trajeron al director general de Pemex y parecería que estaba todo resuelto, y no fue así, la engañaron. Entonces, ¿quién ha estado operando el tema? ¿Sí? ¿Y por qué someten al gobierno del Estado a una postura, ¿sí?, que luego le cuesta mucho, no solamente en lo económico, sino en lo político, sí, claro, ¿no? Sí. Lo único que hay es voluntad, pero no hay dinero. Pero no hay dinero, y no va a haber dinero de aquí en adelante, así que va para largo esto, va para largo. Agradecerles por venir a la mesa política, Carlos. José Luis, Gabriel, como siempre. Un jarabito, hermano. Sí, hombre. Andas muy afectado. Gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. El tren ligero. O un tequilita ahorita que está frío también.